Y sobre todo mi hija es la que más la disfruta. O sea, a mi hija le encanta, a veces se me pone a dibujar y yo no me dibujes en la madera, ¿eh? Pero bueno, eso ya son cosas más de tener cuidado con ella y de tenerla controlada. Pero bueno, que lo sepáis, audiencia, madera, producto espectacular y también pues un poco defender ese producto nacional. Esa fabricación nacional para que entre todos vayamos empujando hacia adelante y que podamos salir todos Sí. adelante. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola Nuria, ¿cómo Hola, estás? buenos días, ¿qué tal? Encantada. Bueno, bienvenida a Construcción Digital. Como siempre, esta es la primera pregunta. Empezamos siempre pues un poco conociendo a la invitada, ¿no? En este caso que eres tú. Entonces, cuéntame un poco sobre ti. Pues bueno, ¿quién es Nuria? Y cuéntame un poco sobre tu trayectoria. Pues mira, soy Nuria del Ser, soy la hija del fundador de la empresa, Jesús del Ser. Llevo 23 años trabajando en esta empresa. Yo hice empresariales y nada más terminar, bueno, incluso un año antes entré en la empresa pues para conocer un poco si me gustaba todo el tema de las maderas y bueno, si quería estar allí, ¿no? Y la verdad que me enganchó. Empecé como una prueba y aquí sigo, 23 años después. Y nada, fue unos inicios un poquito complicados y duros, pero nada, la madera engancha y todo el proceso de fabricación, el tema de las obras y todo esto, pues me encantó. Qué interesante. Bueno, esto para la audiencia ya, los que estéis escuchando, hoy hablamos de madera y además madera de producción nacional, de producción española. Los que nos escuchéis de Latinoamérica, pues bueno, hoy tenemos este podcast tan interesante. Bueno, como me estabas contando, coméntame un poco más sobre la historia de la empresa, cómo comienza, cómo Jesús, ¿no? Que es el que la fundó, cómo comienza la empresa y un poco pues hasta hoy, ¿no? Un poco ese recorrido de la Pues empresa. mira, mi padre empezó a trabajar con 12 añitos. Viene de una familia humilde y entonces a los 12 años le sacaron de la escuela porque necesitaban que se pusiera a trabajar. No era el mayor de 7 hermanos, pero era el segundo. Y bueno, su padre era carpintero y empezaron en una carpintería en un pueblecito de Segovia. Entonces, claro, aprendió a amar la madera desde muy pequeño. Y luego Claro. ya se montó por su cuenta en el año 79 y nada, ya hasta hoy. La empresa sigue abierta. Él está jubilado ya desde hace años, pero sigue operativo y está estupendo. Y nada, eso empezó como una serrería. Él iba a Balsaín, a todos los bosques de Balsaín, a las subastas, y se quedaba con lotes y cerraba todos los pinos de la subasta y tal, y luego hacía una clasificación de la madera y la vendía a los carpinteros y ebanistas. Y desde una serrería que era al principio, luego empezó a comprar mucha madera de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Suecia, de África, y hizo un almacén pues bastante importante de maderas extranjeras, bueno, muy especiales, porque teníamos Bengué, caoba de Perú, teta birmana, y a partir de ahí luego se transformó también en una fábrica de tarimas, que es lo que hacemos actualmente. Entonces, bueno, ha evolucionado muchísimo la empresa en estos 40 y tantos años, pero siempre con maderas especiales y con una fabricación un poquito a la medida. No somos una fábrica de tirar metros de una producción súper grande, sino todo a la medida y con productos un poquito especializados. Claro, claro, esto digamos que son productos de mayor calidad, son productos más específicos, no Sí, digamos que son pues para clientes que tienen pues esos requerimientos especiales, ¿no? Que no es ir al grande almacén y comprarte pues la caja que te encuentras, ¿no? Que me eso parece es. súper interesante y además desde lo que me has comentado al principio imagino yo que no habría mucha normativa cuando Jesús comenzó a hacer todo digamos, toda esta, pues empezó a coger madera de todas las partes del mundo. El mundo de la normativa de la madera y todo eso estaba muy verde, ¿no? Porque en España, de hecho, toda esta documentación y eso, o sea, que él en realidad también formó parte, ¿no? De esa primera avanzadilla, ¿no? Que empezó a recopilar información, ¿no? Sobre la madera, ¿no? Sí, sí. Antiguamente no existía todo el protocolo que hay ahora para el tema de la importación. Ahora cada vez que hacemos una importación que entran semanalmente, por ejemplo, roble americano,
bueno, hay unas carpetas, hay un montón de documentación, de procesos que eso sería inviable en los tiempos de mi padre. Ujú, ujú. De hecho, Bueno, ahora, por ejemplo, la ujú, teca birmana está prohibida la importación, la caoba de Perú también está ajá. muy complicada traerla. Entonces, bueno, tenemos maderas de hace un montón de años que están ahí, que es como el vino, según van pasando los años, gana calidad, que claro, que ahora no se podría hacer esto. Ajá, qué interesante. Ostras, esto nos da temas para sacar, pero bueno, los dejaremos para un poco más adelante a ver si nos metemos ahí. Sí, Bueno, has comentado que son tarimas de madera. Esto, bueno, en Latinoamérica creo que le llamáis también pisos de... Bueno, son pisos de madera, ¿no? Porque la tarima creo que la asociáis también a los palets. Esto le digo un poco a la audiencia, ¿no? Porque ellos asocian un poco la tarima al tema de los palets de madera que se emplean también. Entonces, para que quede claro, estos son los pisos o los suelos también de madera, ¿no? eso es, son suelos de madera, tarimas macizas, tarimas flotantes con diferentes capas de uso, pero sobre todo lo que es suelos de madera de calidad. Todo el grosor de la tabla que pones en el suelo es madera maciza, en Ujú. diferentes especies, en roble americano, pues el pino holandés francés, el pino melis viejo, que viene de vigas de derribo de Estados Unidos, pero todo macizo. Y entre los tipos de tarimas, ¿qué tipos de tarimas vosotros tratáis? ¿Son tarimas flotantes? ¿Son tarimas encoladas? Son ¿Cómo? tarimas macizas y tarimas flotantes. Dependiendo Ujú, de cómo va a ser el proceso de instalación y también el sistema de calefacción, si es suelo radiante o no, es aconsejable utilizar unas maderas u otras. Lo que ujú. más se vende, por ejemplo, es el roble americano, pero hay una gran variedad de maderas. Tenemos maderas tropicales como puede ser el cumarú, el ipé, sucupira, jatoba, que vienen todo de la zona de Brasil, y algunas se pueden poner incluso al exterior, o sea que podemos poner tarimas dentro Ujú. y fuera de la casa, a la intemperie. Ok, entonces, como clasificación, vamos a hacer un poco la clasificación, ¿vale? Porque tú me lo has comentado, pero bueno, quiero que entremos un poquito, sobre todo para el oyente, ¿no? El que Sí. digamos que mañana diga, venga, quiero poner una tarima de madera en mi casa, porque bueno, esto, para el que no lo sepa o el que no haya vivido en una casa que tenga tarima de madera o piso de madera, pues que sepa que esto digamos que es el top del top. O sea, ya más confort y más nivel que esto, bueno, yo tengo la suerte de tener suelo de madera en casa. Entonces, Sí. yo sé lo que es, yo sé la sensación que se tiene, cómo se camina. O sea, esto estamos hablando del top de confort que puedes poner en una casa. Sí. Es una tarima de madera. No el laminado este No, plástico no tiene nada que pintado. ver. No, aquí estamos hablando de madera de verdad. O sea, Ujú. de madera que la pisas y se Sí. nota esa madera. Entonces, una vez hemos clarificado eso, cuéntame, venga, para una persona, imaginémonos la persona, aquí me estoy saliendo un poquito del guión, o Sí. sea, que aquí, pero bueno, es un poco del tema, ¿vale? Sí. Para una persona que quisiera ponerse una tarima o un piso de madera, Ujú. eh, por ejemplo, si quisiera poner, no sé, ¿cómo las clasificamos? Las clasificamos en las de madera maciza que me has hablado, que estas son las que se quedan encoladas, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, cuando entra un cliente, enseguida le digo, a ver, ¿qué tipo de reforma vas a hacer en casa? Si Vale. no van a picar el suelo, está claro que habría que aconsejarle sobre una tarima flotante. La tarima flotante es que tú tienes una capa de uso de madera noble en la parte superior, pero lo de abajo pues puede ser Ujú, un tablero multicapa o un tablero fenólico, pero no es todo el grosor de la madera, todo el grosor no es madera maciza, solamente la parte superior. ujú, Entonces, eso se puede colocar flotante, es decir, si tú ya tienes un suelo de porcelánico, pues encima puedes colocar con un foam que pones la tarima flotante con instalación flotante. O también la puedes ujú. pegar, es decir, pegando toda la base de la tabla a la base del porcelánico que ya tiene el cliente. Entonces, eso es Ujú, como para una reforma, pues implicar el suelo, algo que no haya que liar demasiada obra en la casa. claro. Pero si es una reforma total, integral de la casa, que están picando todo el suelo, están metiendo tuberías, cableado de electricidad y tal, pues hombre, es un lujo poner tarima maciza, porque ya tienes el hueco. Para la tarima maciza se suele poner sobre rastreles. Los rastreles tienen 25 milímetros de grosor y la tarima Ujú, 22, con lo cual subiríamos 47 milímetros, 5 centímetros, desde la parte más desfavorable. Se hace como un enrastrelado en seco, una armadura, un esqueleto, que se va atornillando directamente al forjado y sobre eso ujú. se clava la tarima. Entonces eso sería lo ideal y lo que yo haría en casa.
Pero bueno, luego también la tarima maciza te limita el formato, que ahí ahora está de moda el formato de tablas muy, muy anchas. ¿Qué pasa? Que en la tarima maciza solamente fabricamos hasta 16 centímetros de ancho, porque si vas Claro, aumentando el ancho de la tabla, tienes que ir aumentando el grueso de la tabla para que la madera no abarquille. Con lo claro, cual, en un ancho de 16 centímetros, el grueso total de la tabla son 22 milímetros. Si quieres, por ejemplo, un ancho de 19 o de 24, tendríamos que darle 3 centímetros al grosor de la tabla y eso se dispara de precio. Con lo cual ya claro. nos pasaríamos a tarima flotante o a tarima tricapa, que es, Claro, tienes una capa arriba de madera noble, pero lo de abajo no es madera noble. claro, Entonces esto, depende del bueno, formato. claro, bueno, lo que estábamos hablando del formato, a mayor tamaño esto es porque también, esto lo entendéis, ¿no? Porque si se colocan rastreles, al ser más anchas, pues claro, tienes que aumentar el espesor por el tema de la inercia, para que cuando se camine por ahí, ¿no? Para que no... Y estas tarimas, digamos, sobre rastreles, que sería la maciza, a Sí. esta entonces, ¿le podemos colocar suelo radiante o no? ¿En qué caso podríamos colocar suelo radiante? ¿O no? Tendría que ser Se directamente a puede, las... no, se puede colocar suelo radiante, pero siempre depende de la densidad de la madera. Es decir, no podríamos colocar un pino con suelo radiante, porque el pino estamos hablando de una densidad de unos 400 más o menos y no transmite el calor. Con lo cual nos tendríamos que ir a partir de un roble o una madera tropical. Según aumenta la densidad de la madera, la transmisión Ujú. del calor es superior. Y luego la instalación siempre tendría que ser pegada. No podríamos ponerla sobre rastreles porque no habría que dejar ningún tipo de cámara de aire entre el mortero y Claro. la madera. Entonces, el rastrel, siempre hay unos huecos entre rastrel y rastrel, que ahí se quedaría una cámara de aire y no funcionaría el sistema. Claro, claro. O sea que esto siempre tiene que ser una solución, digamos, pegada de madera, digamos, en la parte superior en caso de que queramos colocar el suelo El radiante. suelo radiante, sí. Entonces, me has dicho que en función de la densidad, ¿no? Necesitamos tenerlas de alta densidad, o sea que esto es importante para todos los que estuvierais interesados en poner suelo radiante, pues con madera siempre tenéis que fijaros en las maderas de alta densidad, que estas serán, por ejemplo, el roble, ¿no? Me has dicho. Sí, El sí, sí. roble americano, por ejemplo, funciona fenomenal y luego maderas tropicales, la sucupira, el iroko, Ujú. jatoba, todas estas maderas funcionan. Los pinos es lo que ahí se queda corto y no funcionaría con el suelo radiante. Ok, ok. Venga, ahora soy yo el cliente que voy y te digo, no sé si ponerme una tarima, da igual, puede ser flotante o puede ser maciza, da igual, o ponerme, pues yo qué sé, el típico, o un vinilo, pues estas soluciones que hacen ahora que se parecen a madera, incluso la cerámica que se parece a madera, que me parece horrorosa. Eso no me suelo posicionar con estos temas, pero bueno, ya sabéis que para Ya un lo has hecho. arquitecto ya lo he hecho, Sí, así que demasiado tarde. Para un arquitecto, materiales que se intenten parecer a otros es de las cosas más horrorosas que podemos, pues eso, sí. que no nos gusta. O sea, que si tenéis algún arquitecto que seleccione un material que se parece a otro, uy, uy, ojo con eso, ¿eh? Aquí cada material Sí. tiene su función y sirve para lo que sirve. Entonces, ¿qué ventajas tendría o cómo me convencerías a mí? Yo no lo tengo claro, ¿vale? Y además, pues imagino que la madera, por el hecho de ser madera, pues el coste será un poco más alto que lo que puede ser irte a la Claro, tienda, al supermercado, a comprarte una cerámica yo qué sé, ¿sabes? De que esté en rebajas. Entonces, sí. ¿cómo me convencerías? ¿Qué me dirías para que diera el paso? Claro, a ver, cuando el cliente entra y me pregunta por un laminado, es un tema ya económico, diría yo, más que porque Ujú. la diferencia es brutal. Entonces, si ya tiene claro que quiere un laminado, es por un tema de precio. Pero si compara la madera con un porcelánico y a lo mejor con un porcelánico de alta calidad, que el precio está ahí, bueno, es que hay mil razones. Primero, la calidez que te da la madera. Tú imagínate tumbarte a leer un libro en el suelo de tu casa sobre madera. Y ahora imagínate tumbado sobre un mármol. Ya la sensación Claro, cambia por completo. La madera es acogedora, es totalmente diferente. Luego con la madera es que puedes crear arte en el suelo, puedes hacer dibujos, hacer marqueterías, dameros, punta-hungría, espigas. Puedes combinar diferentes maderas para hacer contraste de colores sin necesidad de andar tiñendo unas y otras. Simplemente mezclando, por ejemplo, un roble americano con
una sucupira o con un bengué, eso ya el contraste es brutal. Claro. Entonces realmente entras en la vivienda y te cambia todo el concepto y estás, vamos, es otra historia. Y luego es el único material que se recicla al 100%. Y ya si hablamos por el tema del reciclado y tal, es un material sostenible que nunca se acaba. Ahora, por ejemplo, estoy vendiendo muchísima madera reciclada porque todo se aprovecha. Yo tengo ahora en la fábrica cubas de vino de una bodega de Burdeos que bueno, se cerró por todo el tema que ha habido con crisis y tal, y me queda con las cubas. Cuando cerramos esa madera para hacer mesas, bueno, el olor que desprende es brutal, pero luego el color que tiene después de haber estado en contacto con el vino tantísimos años, tiene un color que no parece roble, parece otra madera distinta. Entonces, reciclas continuamente el material. Siempre. Luego tenemos, por ejemplo, Pinot Melis viejo, que nos quedamos hace un año con toda la estructura del Teatro de Tribeca de Nueva York. Entonces, esos son vigas de Pinot Melis viejo, las trajimos en barco hasta Valencia y de Valencia hasta Segovia, hasta fábrica en un tráiler. Claro, tú descargas eso y solamente ver la historia que me habían dicho que había vigas que por la dimensión que tenía tan largas la habían tenido que desmontar con métodos manuales de una a una por el hueco de la escalera. Entonces, claro, dices, el Teatro de Tribeca, Nueva York, lo tengo aquí en casa, tal. Pues claro, al elaborar eso, pues bueno, es impresionante. Luego, ¿Para qué las tenéis ahora? A ver, esas vigas, ¿en qué se han convertido ahora? Pues mira, hemos hecho una obra en el centro de Madrid con esas vigas para suelos. Eso quitamos todos los clavos y todas las puntas con un detector de metales. Es un proceso manual, con formón y martillo. Los vamos sacando porque luego esos tablones se cierran en tabla de pulgada de grosor y se pasan por secadero. Entonces, una vez que la madera está seca, hacemos una selección de anchos y de calidades. El color que tiene es un color anaranjado que solamente lo tiene esa madera. Y luego hacemos una fabricación, en este caso en el piso que hemos hecho es toda una fabricación en espiga, con un fajeado perimetral y luego también mezclando con madera de bengué, que es totalmente negra, es lo de las teclas de los pianos o los mangos de los cuchillos, ese color. Y con el color anaranjado pues ha quedado una casa de espectáculo. Pero sobre todo los dueños les he entregado, pues aparte de entregarle el marcado de la Comunidad Europea, ficha técnica de la madera, el certificado de secado de la madera y tal, les he entregado fotografías y todo un dossier de todo el proceso de fabricación de esto y claro, los clientes están encantados. ¿Y de dónde vienen también? ¿Y de dónde viene esa madera también? Que esa es la historia también un poco del... Claro. Saber que tienen en casa pues vigas, o sea, madera, que han estado colocados en el Teatro de Tribeca de Nueva York, pues para ellos es la pera. Y además, pues eso, con el certificado de origen, con todo, sabiendo que eso es cierto, que es lo que están pisando. Luego, el olor de la madera, que eso es algo que nunca puedes transmitir, pero tú entras en la fábrica, estamos cerrando esas vigas y claro, hueles a esa madera o incluso en casa, que hay madera, por ejemplo, para hacer armarios de cedro, que es lo que se utiliza también en las cajas de los puros. Entonces, el olor es algo que cuando tú entras en una vivienda y tal, es característico de ciertas maderas. Claro. O sea, que esto, bueno... Y también entre las cosas que has comentado, pues el tema de que sea más, pues eso, no es lo mismo tener un suelo de madera en el que te puedas sentar a leer un libro. Bueno, esto también, pues si tenéis familia, los que tengáis los niños, pues es lo mismo también. O sea, no es lo mismo que estén paseándose por casa en un suelo de madera que estén en un... O sea, que en ese sentido, bueno, la madera lleva con nosotros... Pues durante miles de años en el sentido de que ha estado con el hombre, ¿no? En las casas la madera ha estado siempre. Entonces siempre hay esa un poco atracción, ¿no? Esto me lo comentaba bueno, un invitado también que estuvo en el podcast, que ellos se dedican a hacer entramado de madera, casas con entramado de madera, y me lo decía también, me decía, no, es que la madera para el ser humano es algo tan natural, tan cercano, ¿no? Al vivir. Venga, cuéntame, ahora llega el típico gruñón, yo qué sé, yo también puedo ser un gruñón, o sea que llega y dice, oye, ya, la madera es muy bonita, pero claro, luego se me cae el agua al suelo y me destroza la madera, o la madera luego se me pica, o yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del mantenimiento. Cuéntame sobre el mantenimiento. Mantenimiento cero. Mira,
A ver, no es igual los barnices que había antiguamente, que sí que es cierto, bueno, eran barnices muy duros y tal, pero sí que se rayaba más y tal. Pero ahora mismo hay barnices de alto tránsito, ignífugos, antideslizantes, tienes absolutamente de todo. Entonces, cada vez se pone más la madera en los sitios públicos, en restaurantes, en centros comerciales, en las tiendas. Entonces, si tú proteges bien la madera con barnices de alto tránsito, nada, es estupendo, ¿no? El mantenimiento realmente, que es pasar una aspiradora, barrerlo, de vez en cuando pasar una fregona con jabón pH neutro y la fregona simplemente humedecida y luego quitar restos de humedad. Se te cae agua, yo la madera, por ejemplo, la recomiendo en los baños, porque el agua no mancha. Se te cae agua, pues la limpias. Pero, por ejemplo, cuando me preguntan, voy a meter en la cocina, pues en la cocina, sinceramente, no es lo más recomendable, porque en la cocina lo que cae es grasa. Y la grasa, si no te das cuenta, lo dejas hasta el día siguiente, tienes el cerco de grasa al día siguiente. Y para eso todavía no hay ningún barniz que esté inventado ya que sea para capaz eso. de... O si no, el barniz sería igual tan fuerte, ¿no? Que perdería también un poco la sensación de madera. Entonces sí, ya, ¿para de qué, no? naturalidad. Claro, naturalidad. Sí. Entonces Luego, digamos... Dime, perdona, sí, continúa. Luego también depende de la dureza de la madera que pongas. Si pones un pino nacional que no tiene demasiada densidad, como hemos comentado antes, si entra alguien en tu casa con los tapones de aguja y tal, evidentemente se marca todo. Eso es la parte mala. Pero si pones una madera pues con una cierta densidad y con un buen barniz, no, ya te digo que el mantenimiento es nulo. Otra cosa es el mantenimiento para las maderas de exteriores, que ahí sí que tienes que tener un cierto mantenimiento con aceites de exteriores con filtro solar. La madera nunca se va a estropear y lo único que hace es que te cambia de color, es decir, el sol va quemando la madera que tenía aceite lo va absorbiendo y se queda con un color pues más blanquecino y tal. Nunca se pudre, nunca se estropea, pero sí que te cambia el aspecto visual. Volviendo un momento a las de dentro, ¿vale? El tema del mantenimiento. ¿Cómo un oyente, por ejemplo, puede identificar el tema del barniz? Porque me has dicho que el barniz tiene un papel muy importante en el tema del mantenimiento, ¿no? Con los barnices que se utilizan hoy en día. Las tarimas macizas siempre se elijan y se barnizan en la obra. Entonces nosotros lo que hacemos es que donde haya más luz en la obra, por ejemplo suele ser siempre el salón, el comedor, hacemos cuadrantes y hacemos pruebas de distintos barniz para que el cliente vea el acabado, porque el barniz te cambia absolutamente el color de la madera o te lo respeta. Es decir, hay barnices ahora mismo que parece que la madera está sin tratar, que eso para mí es el más bonito, que parece que está ahí la madera en bruto y que no tiene nada, pero realmente el poro de la madera está cubierto y el mantenimiento es nulo. Entonces, bueno, pero hay otros clientes que quieren pues, que tueste un poquito más el color y para eso vamos haciendo pruebas. Y luego también está la intensidad del barniz, que puedes elegir en mate, en satinado o en brillo. Entonces, bueno, hacemos un montón de acabados y el cliente elige antes de empezar a lijar y a barnizar toda la casa para que no haya sorpresas para nadie. Claro, porque luego va el tema del lijado. Entonces, vamos a ver, una vez se compra la madera, se coloca en obra. En este momento, en el momento de colocación, pues después de que hayáis hecho las pruebas, las muestras en las que el cliente ya pues un poco elija cuál es el que les gusta o cuál es el que más les interesa, entonces lo que se hace es, se elija o no, para el primer uso se elija también. Sí. Se elija y luego se da fondo y acabado. Serán 3 manos de barniz. ¿Cada cuándo se tiene que repetir este proceso en la madera? Depende del uso. No, del tipo de madera, no, del mantenimiento que se le dé. Hay, por ejemplo, restaurantes que hemos hecho hace 10 años y no se han vuelto a lijar y a barnizar porque, bueno, con el alto tránsito aguanta mucho y tal. Y luego hay casas de clientes con 3 niños que entran con patines, bicicletas, tienen el jardín al lado y, bueno, que no tienen demasiado cuidado, que justo la zona de entrada pues la tienen machacada. Entonces eso también depende del mantenimiento que haga la propiedad. Pues bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos un poco al tema fabricación nacional de tarimas. Vamos a ver, aquí, bueno, lo habíamos hablado anteriormente, me lo había comentado Nuria, me había dicho, oye Pedro, de este tema lo podemos tocar también. Coméntame, porque lo primero que me surge a mí es, claro, cuando yo pienso en maderas, ya directamente, quizá porque pues nos han enseñado de aquella manera o porque, pues no sé por qué, ¿no? Pero te vienen a la cabeza pues madera de Suecia o fabricantes, digamos, extranjeros.
Pues a ver, te cuento. Una cosa es el producto nacional, lo que es la materia. Es decir, nosotros importamos madera de roble de Estados Unidos, el pino Suecia, madera tropical, pero la fabricación de esa madera tiene que ser nacional. ¿Por qué? Porque controlas todo el proceso de fabricación. Lo más importante de la tarima es el secado. Si tú compras una tarima, por ejemplo, en Brasil, que ya viene fabricada, allí con el clima que tiene la madera no la secan, porque no es necesario. Es un clima pues bastante, una humedad ambiente bastante estable y tal, pero en España, en concreto, por ejemplo, en Madrid, hay muchísimo contraste de temperatura en invierno y en verano. Entonces, nosotros importamos la madera en bruto, pero ¿qué hacemos? La secamos aquí en fábrica. Secando en fábrica, ¿qué es lo que ganas? Pues, por ejemplo, yo no he secado al mismo porcentaje de humedad una madera que se va a colocar en el norte, en San Sebastián o en Asturias, que una madera que se va a colocar en Madrid. ¿Por qué? Porque en el norte hay más humedad de ambiente y no lo puede secar una madera a un 6 a un 7%, porque quizás es mejor dejarla a 1,5 o a un 10, para que haya menos movimientos una vez que la madera esté colocada en la vivienda. Entonces, eso es lo que el arquitecto o el cliente final a lo mejor no valora. Entonces, es importante que la importación, el secado y la fabricación sea nacional para evitar luego problemas. Eso es fundamental. Y sobre todo el secado es que es algo que no se ve. Si no coges y pinchas la madera con un higrómetro, tú no sabes a qué porcentaje de humedad estás comprando la tabla. Pero igual vas a cualquier tienda que no es fabricante, te venden este distribuidor, les está suministrando una fábrica de Brasil o de Portugal o tal, el porcentaje de humedad no se sabe, no está controlado y claro, el cliente final de esto no tiene por qué saber. Lo colocan en su casa con un porcentaje de humedad de un 12 o un 13% y cuando encienden en invierno la calefacción, la madera es como una esponja, esa humedad la va perdiendo. ¿Por qué? Porque en casa hace calorcito y se está estupendamente. Entonces es cuando se producen todas las grietas de la madera. La madera se abre, la madera se mueve, ¿qué es lo que está pasando? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Entonces, tú me has dicho que en función también del país cambia la humedad. Bueno, eso es evidente, ¿no? Pero que la madera se puede comportar diferente. O sea, quiero decir, si tú hicieras una madera que tú hagas para las condiciones de Madrid, igual no te vale, pues yo que sé, en Girona, por ejemplo, ¿no? O en Gerona, ¿no? O en Andorra, probable. Por ejemplo, ¿no? Que están en la montaña, ¿no? Claro, es probable. Te diré que hay pocas fábricas que hagan secados en concreto para zonas diferentes de España, pero ya te he comenzado diciendo que no somos una fábrica al uso, entonces nosotros encendemos el secadero, a ver, para 80 metros no podemos, pero sí que hemos hecho fabricaciones especiales y secados especiales para obras, pues eso, a partir de 250 metros hacemos ya secados especiales. Adaptados a la zona, adaptados a la zona, digamos, que esto me parece súper interesante porque, mira, es una cosa que yo desconocía, que fuera así, o sea, conocía el tema de la humedad, conocía que la madera se tiene que comprar, de hecho, lo que había escuchado en grandes almacenes es que tú tienes que comprar la madera y la tienes que abrir y dejarla un par de días, no sé si era 2 días, en el ambiente en el que está, para que, digamos, pero eso realmente es un mito, porque yo eso sí que lo he visto, ¿no? Incluso en las instrucciones lo pone, ¿no? Claro, a ver, no es un mito, pero hay que hacerlo bien. Es decir, yo he ido a alguna obra que me dice, no, venga, tráeme la madera. Y antes de llevar la madera, pues digo, me quiero asegurar. Aparezco en la obra sin ventanas, los yesos sin terminar. Entonces, a ver, la madera se tiene que adaptar a la humedad ambiente que va a haber en la vivienda. Claro. Entonces, el proceso de instalación de esa madera tiene que estar toda la casa cristalada y cerrada, los yesos terminados, baños y cocinas solados y alicatados, es decir, obra húmeda terminada. Las paredes preparadas, pero a falta de la pintura, pero pues preparadas, ya lisas, porque lo preparan con agua. Entonces, la obra húmeda tiene que estar acabada y se tiene que adaptar cuando esté toda la obra cerrada, pero no adaptarse con las ventanas abiertas, porque la madera es un material que absorbe y cede humedad. Entonces, es como una esponja, tú la dejas al aire libre y la madera se hincha. ¿Qué pasa? Que si luego la metes en un sitio donde hace calor, toda la humedad que ha cogido la va perdiendo. Entonces, claro, se tiene que adaptar, pero en condiciones correctas.
Y se podría hacer eso, porque lo digo porque, por ejemplo, en estos grandes almacenes te venden la madera y tú tampoco sabes a veces, ¿no? Te dicen, esto está importado de no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, estas condiciones de humedad que me estás comentando tú igual no se cumplen. Si haces ese Seguro. proceso, seguramente no, porque además las maderas suelen venir del norte, en el caso, pues, digamos, de Europa, porque es la zona donde hay más producción, digamos, pues de este tipo de maderas, no sé, las Sí. empresas, porque sobre todo pues en Inglaterra, en todos estos países, vamos, casi todas las casas tienen madera, suelo de madera. Entonces Sí. hay una alta producción de... entonces, simplemente abriéndolo y teniéndolo 48 horas, al menos te ayudaría de alguna manera, ¿no? A que la humedad se... Sí, sí. Es que lo hacen sobre todo por eso, porque el proceso de... El control de humedad no ha existido. Entonces, claro, se aseguran por lo menos que el marrón sea más pequeño, por decirlo de alguna forma. Es decir, va a haber algún tipo de problema, pero lo minimizan, porque la madera se está adaptando antes de la instalación, con lo cual, y también es bueno que antes de lijar y barnizar, cuanto más tiempo pase, mucho mejor, porque la madera sigue adaptándose a la humedad ambiente de la vivienda y se adapta con el poro abierto. Si tú la madera la barnizas, al final estás poniendo un plástico, cierras el poro de la madera y no dejas que se adapte. Luego los movimientos son muy fuertes con el barnizado. Bueno, esto de la madera, pues material orgánico, ya lo sabéis, esto no es poner ahí un trozo de piedra, o sea que tiene también su vida, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, tiene su vida y tiene sus procesos, digamos, también de desarrollo y de adaptación. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, pues comprar la madera en un fabricante nacional o irte a comprarla a otro sitio o a una gran distribuidora? ¿Qué ventajas tiene? Mira, pues ventajas, aparte de lo que te hemos comentado, de controlar todo el proceso de fabricación y el tema de humedad, la ventaja es la cercanía. Es decir, no es igual. Ahora con la pandemia lo hemos notado a un nivel brutal. Hemos vendido muchísimo. ¿Por qué? Porque había muchas obras que estaban en funcionamiento y el material no llegaba. No, de fabricantes extranjeros, tal, pues como ha habido tantísimo problema para las importaciones, los puertos estaban parados, no se despachaba el material, pues las obras se quedaban colgadas porque la madera no podían poner el suelo de la casa porque no. ¿Qué han hecho los constructores, los arquitectos? Tirar por fin de producto nacional. Y entonces hemos podido sustituir esa madera que estaba pedida y que nunca llegó por un producto nacional. Y ahora es cuando se han dado cuenta que eso es súper importante. Es decir, calculado mal y te falta 1 metro cuadrado y no tienes que esperar 15 días, un mes y medio a que llegue el fabricante y que llegue ese 1,5 metros. Es que con una llamada lo tienes al día siguiente, como mucho 1 semana si estuviera sin fabricar. Entonces, el tema de la cercanía es la mejor ventaja. Y también que cuando eliges un material, yo siempre le doy la oportunidad al cliente de ir a fábrica y no ver lo que ves en la tienda, una muestra de 40 centímetros o 4 tablas juntas. Te digo, vente a fábrica, vente a Segovia y si quieres ver el pedido entero lo ves, porque empezamos a romper paquetes, empiezo a bajar tablas y ves una superficie muy grande y así es como te haces a la idea, porque todas las tablas son distintas. Entonces, en una madera rústica, cuando tú me pides una muestra, ¿qué te entrego? La tabla que tiene nudo, la que tiene diferencia de tonalidad o la tabla que es limpia. Entonces, eso es muy relativo y luego te puedes llevar una sorpresa cuando llegue el material a tu casa. Esto es muy interesante. De hecho, bueno, una pregunta que me viene a mí es ¿por qué anteriormente elegían las maderas extranjeras? Imagino que sería por precio, ¿no? Porque igual vienen de países donde la mano de obra es más barata, imagino, ¿no? Sí, siempre ha sido eso. Sobre todo, por ejemplo, material chino. Allí la mano de obra no se paga lo que pagamos aquí en España. Entonces, claro, la diferencia era importante. Pero... Bueno, eso no me quiero meter, no nos vamos a meter en temas políticos con ese tema, pero yo ya lo he dicho varias veces, que es eso, que todos queremos tener una vida, vivir bien y tal, pero luego bien que se compran los productos de China, todos lo hacemos. O sea, quiero decir, la mitad de dispositivos que tengo yo ahora mismo para hacer este podcast, pues están fabricados, o más de la mitad, por no decir el 90%, vienen de China. O sea, que realmente estamos todos un poco dependientes en lugar de escoger. Esto me lo comentaban, es muy interesante porque me lo comentaba también en otra charla del podcast. Un podcast un poco diferente, ¿no? Porque este era de autoconstrucción y además construcción con paja, en fin, bastante, pues eso, bastante alternativo, ¿no? Y además, pues una persona bastante simpática. Pero bueno, me decía que claro, que uno de los temas más importantes cuando hablamos de construcción sostenible es el tema de buscar productos locales y que sean productos que sean de cercanía. Que eso no lo habíamos hablado antes, pero claro,
No es lo mismo que te traigan el producto de China a que lo tengas al lado de casa, que realmente lo que es la huella de carbono, el proceso, digamos, de pues dónde empezó ese producto, de dónde se sacó, ¿no? Que igual se trajo de Brasil, ¿no? En un caso, y en el otro caso se trajo pues de donde sea, de Malasia, Ujú, donde fuera. Pues todo ese proceso, ¿no? Tiene un consumo mucho más alto de carbono, en fin, que es mucho más contaminante ujú. el que te han traído de China al que tienes al lado de casa. Y además, pues luego para llevarte los camiones que lo llevan a tu obra, pues en fin, todo eso, estamos limitando la huella de carbono. Entonces, esto es un tema bastante importante para todos, además de Ujú. ayudar al producto, digamos, local y al producto nacional, también es evitar ese largo recorrido y limitar esa huella de carbono, ¿no? Que es un tema también Sí, importante. sí, sí, sí. Yo creo que con el tema de la pandemia y todo esto que ha pasado, estamos siendo conscientes de, claro, yo escribí un artículo sobre esto, sobre la industria nacional. A mí me parecía increíble que no hubiera fabricantes de mascarillas o de gel hidroalcohólico o de respiradores y que tuviéramos que esperar a los chinos o de donde vinieran. Pero fíjate la capacidad de adaptación que tuvimos, que en poco tiempo había ya industrias en España que se pusieron a fabricar todo, pues mascarillas, o sea, que la Sí, sí. transformación y todo esto somos capaces de hacerlo. Y España tenía una industria muy importante en todos los aspectos. Entonces es una pena que dependamos tantísimo del exterior Claro, claro. en todos Además, los bueno, aspectos. bueno, España y todos los países, digamos que la mayoría de países, digamos, también occidentales o países, digamos, Sí, con este perfil, han dejado de hacer una serie de productos, se ha pasado toda la industrialización a China y aquí lo que nos hemos dedicado es a especializarnos, ¿no? Como vosotros, por ejemplo, os habéis convertido pues, mm, en especialistas, en tarimas de madera muy, ¿sabes? Ya especializados en vuestros productos, con encargos a medida, ¿sabes? Con este tipo de clientes más sí. especiales, pero es que ha pasado con todos. Cuéntame un poco sobre esta pandemia. ¿Qué pasó cuando comenzó la pandemia? Porque el sector de la construcción está Mm, sorprendentemente sobreviviendo a esta pandemia. Ya nos tocaba. Porque sí, vamos, después sí, de lo sí. de 2007 ya era hora de que no nos... Cuéntame un poco, Pues a ver, cómo lo habéis vivido? nos ha afectado muchísimo porque ha habido un problema muy importante de abastecimiento de materia prima. Estados Unidos, por el tema del COVID, dejó de serrar robles en invierno. Entonces, claro, llegó el verano y no tenían madera para secar. No habían cortado, tampoco habían encontrado, no había tampoco muchos trabajadores para hacer este trabajo y entonces no tenían existencias. Con lo cual compraban también muchísimo roble europeo, pero para consumo propio. Ujú. Entonces tampoco podíamos comprar roble en Europa. El tema de existencias, cero. Entonces, quien le pilló con un almacén importante y con existencias, pues fenomenal, pudo ir tirando, pero quien iba con existencias limitadas, pues ahí fastidió a muchas empresas. Ujú. Luego se unió al tema de los contenedores, que el mayor fabricante y exportador de contenedores es China. Entonces no podía hacer frente a toda la demanda que tenía. ¿Qué es lo que hicieron? Pues subir el precio de los fletes. Si antes Claro. te costaba despachar un contenedor $1.000, pues ahora te cuesta 5.000. Lo han multiplicado por 5 y sigue al alza. Entonces, bueno, todo esto unido a que también había puertos que por el tema de la pandemia estaban cerrados, pues claro, fue un desastre a nivel mundial y nacional, que es lo que nos afecta. Bueno, Entonces, bueno, y también hay que mencionar, y también esto es por el lado, por la cara, digamos, A, pero por la cara B, y se incrementó la uh-huh. demanda brutal también de viviendas, ¿no? ¿O Sí, no? sí, es que, a ver, es lo que te comentaba antes, que había obras en proceso que no se podían acabar porque los materiales no llegaban. Entonces tiraban de fabricantes españoles, pero los fabricantes españoles también estábamos limitados por todo este problema que te he contado, porque Claro. las importaciones, si queríamos comprar roble, lo poco que había, y despacharlo, lo multiplicabas por 5. Era inviable que nosotros pudiéramos transportar ese coste de precios al cliente final, no lo iba a pagar y además no me parecía tampoco justo, pero estabas ahí muy, muy limitado. Entonces, Ujú. bueno, ahora parece que se está normalizando todo. Hemos tenido unos meses importantes de fabricación y de ventas y ahora está volviendo todo otra vez a la normalidad. Muy Ujú. lentamente, pero
pero Pero, vuelve. ¿notáis la demanda, que se ha incrementado la demanda de construcción o no? ¿De viviendas tenéis vosotros? Sí, 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 sí. sí, sí, mucho, se nota muchísimo. Sí, sí, porque No, no sabemos tampoco el motivo, con el tema de la inflación la claro, gente dice, oye, yo me construyo mi casa antes de que mi dinero se lo lleven. O sea, que es lo sí, normal también, que suele pasar sí. en estos tiempos. Bueno, me has hablado un poco de los contenedores. Entonces, ahora mismo ya me has dicho que se está normalizando un poco la situación. ¿Cómo Ujú. ves el mercado? ¿Cómo ves las tendencias del mercado, sobre todo relacionado con las tarimas de madera, para los próximos años, para el próximo año? ¿Crees que la tendencia va a ser ascendente? O igual en algún momento nos paramos también. ¿Crees que estamos entrando en una segunda burbuja? No lo sé. Esperemos que no, esta palabra maldita. Pues a ver, la tendencia es se sigue vendiendo, seguimos haciendo muchísimos presupuestos y la tendencia es al alza. Más despacio que los 6 últimos meses, porque fue una locura, pero yo creo que sí, que va a haber demanda y bueno, que la economía se va a mover y el tema de la construcción no para de crecer. Espero Ujú. que no, que lo que tú dices, que no lleguemos a otra burbuja inmobiliaria. Sí, esperemos que Sí. no. Y durante todos estos años, ¿ha cambiado el perfil de cliente que tenéis o no? ¿O siempre se ha mantenido el mismo, digamos, perfil de cliente? ¿Ha habido, por ejemplo, pues antes era un cliente igual un poco más, pues, de mediana edad y ahora está yendo gente más joven igual con otras ideas o no? ¿O tenéis un perfil, digamos, no lo sé, te lo digo porque no lo sé, pero bueno. No, el perfil, a ver, nosotros como nos dirigimos a un producto no caro, pero sí que es un producto artesanal. Tenemos productos muy básicos, desde 30 y tantos euros el metro cuadrado a luego productos súper especiales. Pero ¿Cuántos son los super no se ha especiales? ¿Cuántos cambiado. son los super especiales? ¿Lo puedes decir? Pues 200, 300 euros el metro cuadrado. Claro, eso tiene que ser una Depende, pasada, me imagino. claro, marqueterías, dibujos, depende de las maderas que elijas en los dibujos. Si metes caoba, teca birmana, bengué, pues son maderas que son muy caras, muy especiales. Y si encima, pues haciendo dibujos o formatos bonitos, pues sí se dispara. Ujú, claro, Sí, sí. claro. Bueno, pero eso es normal. Eso también me pasaba con otra empresa de fachadas que también me decían, hombre, Mm. personalización es lo de siempre, o sea, que es lo normal. Pero bueno, los que me has comentado, los productos de 30 y pico euros, eso digamos que son el producto está a precio de Sí, mercado. O sea, sí, que sí, lo puedes totalmente. encontrar. Sí, 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 por y eso. además vendemos igual para alguien que quiera 30 metros cuadrados que para el que viene y quiere 200. Quiero decir que hay veces que me llaman, no, es que solamente son 30. Digo, no, 30 o 10, lo que necesites. O Ujú, sea, que se vende, se desatiende a todos y no hay ningún tipo de problema. ujú. Mm. Qué interesante. Entonces, bueno, más o menos nos ha quedado un poco todo claro. Hemos visto este recorrido sobre las maderas. Una pregunta que se me había quedado antes, porque lo has comentado tú por encima, pero no nos hemos metido en detalle. Entonces, ¿qué tipo de madera sería o qué tipo de madera elegirías tú? Venga, con un presupuesto Ujú. normal. Tampoco nos vayamos a las de 200 y pico con color, con todos los formatos dibujito y tal, sino ¿qué tipo de madera elegirías para cada estancia en una casa o irías todas con una? Y el tipo de madera, dime el tipo de madera. El mejor para ti. A ver, el tipo de madera es que ha cambiado muchísimo los gustos. Antiguamente se llevaban mucho las maderas tropicales, rojas, oscuras. A mí personalmente no me gustan, pero es un tema personal. Son maderas que son muy sucias. En cuanto entras de la calle se notan todas las huellas, las pisadas y al Ujú. final estás todo el día detrás de el que entra limpiando las huellas que se van marcando. Luego hubo una tendencia con maderas muy claras, incluso pintándolas de blanco. Eso te da una luminosidad espectacular y te queda la vivienda, pero claro, te tienes que atrever, porque eso también, el Claro, suelo es una cosa que no se suele cambiar, lo pones, no es igual que pintar la pared, que este año lo claro, pintas de verde y el año que viene dices, bueno, esto me ha cansado, lo voy a pintar de blanco. El suelo tienes que tener muy claro lo que quieres poner porque seguramente te va a acompañar muchísimos años por la obra que claro. tendrías que hacer para modificarlo. Entonces yo Ujú. pondría el roble, es lo que más vendo, pero también es la madera que más me gusta y es una madera que Qué tipología de roble o no? ¿Una yo tipología en concreto o no? en tablón ancho y largo y luego elegir textura, es decir, pues puedes hacer un arenado en la madera del roble que con la veta que tiene es una textura como rugosa y puedes hacer unos acabados que son espectaculares, tirando hacia blancos, con pátinas. Entonces, yo siempre soy mucho de hacer muestras. Si el cliente me da una orientación
de un color y tal, enseguida le empiezo a presentar una gama de tonos y de texturas diferentes para que el cliente elija. Pero claro, ahí está la imaginación de cada uno. ¿Hay algún tipo de roble en concreto o no? ¿O el roble en general? Nosotros siempre gastamos el roble americano por la dureza que tiene y sobre todo porque siempre tenemos los bosques en Estados Unidos son enormes y siempre hay continuidad, siempre te están sirviendo. El roble francés está más limitado, tiene muchísima demanda y está más limitado. Los árboles son más pequeños, más cortos y entonces te permite que, vamos, el tablón siempre es más estrecho y más corto, no es como en Estados Unidos. Y ese lo pondríamos en todas las estancias de la casa, excepto cocinas. Claro, yo no cambiaría nunca poner una madera en una estancia y otra madera en otra. Cambiaría de material, es decir, en la cocina puedes poner un porcelánico y en el resto de la casa madera, pero siempre que elijas una, la misma madera. Lo que sí que puedes cambiar es de formato, es decir, por ejemplo, en comedor y en salón quedaría genial una punta Hungría, que se lleva muchísimo, con o sin fajeado perimetral, y luego en las habitaciones, pues a lo mejor la misma madera, pero a la larga. ¿Por qué? Porque las habitaciones suelen ser más pequeñas. Siempre que metes la cama, pones un escritorio y una alfombrita, al final la punta Hungría no te luce, no dices dónde está el dibujo. Ves unos trocitos de tablas, pero no ves nada. Aparte que es más caro la punta Hungría por el desperdicio que tiene la madera, los cortes, la instalación también se complica. Entonces, en una habitación yo nunca les recomiendo seguir con el mismo formato de madera. Y esto necesitas, ya estamos terminando, o sea, que ya estamos casi al final. ¿Esto necesitas especialistas, digamos, que lo instalen o no? ¿O una persona humanitas podría llegarse a instalar la madera? No, tienen que ser profesionales. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta asesorar al cliente cuando vienen a verme y en la obra. Decirle, pues mira, vamos a ver, lo primero que hay que hacer aquí es tirar el nivel, tal, y asesorarle en el mejor sistema de instalación. Entonces, claro. Y el que sea más económico para ellos. Entonces, les asesoramos, les decimos, pero siempre tienen que ser profesionales que se dediquen exclusivamente a ese tema, a la instalación de suelos de madera. Por ejemplo, el carpintero, pues no le recomendaría, porque al final el carpintero pues hace de todo, pero ¿y si no deja la junta de dilatación que hay que dejar? Si no saca bien el eje de la habitación, entonces hay muchas cositas que un carpintero pues a lo mejor pues se puede despistar. Vale, entonces vosotros tenéis equipos bueno, vosotros tenéis vuestro propio equipo o no, o tenéis contactos, nosotros, digamos, con... Claro, tenemos 2 o 3 equipos y cada uno está especializado en diferentes tipos de instalación. Es decir, uno, por ejemplo, instala tarima flotante con instalación flotante, otro tema de marqueterías, punta Hungría y tal, otro la nivelación de rastreles, clavado de tarima, lijado y barnizado. Entonces, cada uno está especializado en una instalación diferente. Pues bueno, esto para la audiencia que lo sepáis también, o sea que este tipo de madera sí que se necesita, digamos, pues un equipo especializado que se encargue de colocarla. Y cuéntame, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde os pueden contactar y para comenzar a trabajar con vosotros o para encargaros o para lo que fuera? Pues mira, en la página web jesusdelser.com, ahí tenéis todas las indicaciones. La fábrica está en Segovia y tenemos también un showroom en Madrid, en Castelló 128. Siempre bajo cita previa, porque al final siempre estoy en fábrica, en obras y con reuniones con clientes. Y luego también está el teléfono móvil y los teléfonos de contacto en la web, que enseguida, y además damos presupuestos en 24 horas, no solemos tardar más. O sea, que está perfecto. Bueno, esto que sepáis, toda la audiencia, que en las notas del programa, como siempre digo, vamos a poner ahí pues el enlace a la página web, en fin, que desde las notas del programa del podcast os podéis meter y podéis iros a la página web. Así que nada, yo creo que ha sido todo. Mi recomendación, ya sabéis que yo en casa también tengo madera, o sea que no voy a recomendar, pues, ¿qué os voy a decir? Sí, a mí me encanta. Y sobre todo mi hija es la que más la disfruta. O sea, a mi hija le encanta, a veces se me pone a dibujar y yo no me dibujes en la madera, pero bueno, eso ya son cosas más de tener cuidado con ella y tenerla controlada. Pero bueno, que lo sepáis, audiencia, madera, producto espectacular y también pues un poco defender ese producto nacional, esa fabricación nacional, para que entre todos vayamos empujando hacia adelante y que podamos salir todos adelante. Sí. Así que, Nuria, ha sido un placer tenerte en Construcción Digital. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.